llegado al dibujito de las transformaciones. Lo habíamos hablado correctamente y habíamos empezado a analizar la transformación reversible porque es adiabática o isoentrópica, que nos permitía, con la ecuación de las adiabáticas que relaciona presiones y temperaturas, poder determinar el valor de la temperatura T sub 2, donde 950 era la temperatura de entrada, 80 la presión de salida, 200 la presión de entrada. Habíamos dicho que el exponente gamma era 1,35, operamos y nos da que la temperatura es 748 Kelvin. Muy bien. Ahí la tenemos establecida la temperatura. Conocemos la temperatura de salida teórica, es decir, cuando vamos, acá en el gráfico, de 1 a 2. Vamos ahora a tratar de determinar la máxima velocidad de salida posible, para la cual vamos a emplear la ecuación de primer principio para sistemas abiertos, y decimos que teníamos una tobera adiabática. Dentro de la tobera no se produce ningún trabajo, solamente un aumento de velocidad, y que las energías potenciales, primero, la energía cinética de entrada, habíamos dicho que prácticamente era cero, la velocidad de entrada, que era muy baja, la podemos considerar cero, y todo es aceleración, y que las energías potenciales de entrada y salida son iguales. Entonces nos queda una ecuación bastante más simple, y lo que necesitamos conocer, que es la velocidad de salida, lo vamos a hacer a través de conocer la energía cinética de salida, que para este caso va a ser igual a la diferencia de entalpía, lo que recién decíamos, entre 1 y 2. O también la podemos poner como el calor específico a presión constante por la diferencia de temperaturas entre entrada y salida. Recordemos que 1 kilojoule por kilogramo era 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado. La energía cinética para este caso, reemplazando todos los valores, y recuerden que teníamos el calor específico. ¿Por qué usamos esta ecuación? Porque tenemos, primero porque la temperatura de salida no la conocemos, no podemos ir a la tabla y conocer el valor de la entalpía de salida. Entonces utilizamos esto porque al conocer el fluido y conocer el calor específico, es más simple, tenemos todos los datos. Y vemos que la energía cinética de salida es de 222 kilojoules por kilogramo. Vamos a anotar ahí. Eso es 222.000 metros cuadrados por segundo cuadrado. Recuerden que teníamos que en este caso multiplicarlo por 2. De acá podemos sacar la velocidad de salida y vemos que la velocidad de salida es 666 metros por segundo. Fíjense la aceleración que tuvo, considerando que la velocidad de entrada era prácticamente nula. Entonces, el valor, otro valor que nos hace falta y que nos pedía el problema era la velocidad de salida adiabática en este caso. Ahora bien, como recién decíamos, la temperatura real de salida va a ser menor que la temperatura teórica, debido a que el fluido está absorbiendo una cantidad de calor, por eso del 92% digamos, o 0,92 la eficiencia. Entonces vamos a ver ahora cómo calculamos esto. Bueno, mira, ahí lo dice, lo que recién estaba diciendo. Vamos a ver cómo hacemos el cálculo de la temperatura real de salida, teniendo en cuenta la eficiencia que habíamos establecido anteriormente. Entonces, aquí vamos a tener que evaluar, me voy a permitir, creo que viene el dibujo así en algún momento, y después lo explico. Ahí está. Nosotros tenemos que relacionar algo real con lo teórico. Nosotros conocemos el rendimiento, por eso lo ponemos acá el valor. Lo real es, teniendo en cuenta esa eficiencia, es
sería la entalpía del punto 1 menos la entalpía del punto 2'. O lo que es lo mismo, la temperatura del punto 1 menos la temperatura del punto 2'. Sobre lo teórico, que sería la entalpía del punto 1 menos la entalpía del punto 2, o lo que es lo mismo, la temperatura del punto 1 menos la temperatura del punto 2. Eso sabemos que es igual a 0,92. ¿Qué es lo que conocemos? La temperatura de entrada era dato, la temperatura de salida teórica la acabamos de calcular, entonces despejamos la temperatura real, ¿sí? Y podemos calcularlo porque tenemos todos los datos. Tenemos los datos de la temperatura de entrada y recién calculamos la temperatura teórica de salida. Reemplazamos y vemos que la temperatura T2' es igual a 764 Kelvin. Con lo que vemos que es menor a la temperatura T2, que habíamos calculado recién. Voy a ver si la tengo por acá. Temperatura T2, que eran 748 Kelvin. No puede ser. Sí, es mayor, está bien. Es una temperatura mayor. Quiere decir que vamos a tener un menor salto entálpico, por ende, vamos a realizar menos trabajo en el caso real que en el teórico. Y eso nos confirma de que está bien. El otro valor que nos pedía calcular era el valor de la velocidad real de salida, que también será menor porque vamos a considerar la misma pérdida porque hay rozamiento del fluido y esas son las pérdidas que vamos a considerar a continuación. Quiere decir que el rendimiento va a ser la velocidad de salida real sobre la velocidad de salida teórica, y eso va a ser igual a 0,92. De ahí despejamos la velocidad de salida real, que es lo que necesitamos calcular, que es igual a la raíz cuadrada del rendimiento por la velocidad de salida al cuadrado, y nos da que esa velocidad de salida real es de 639 metros por segundo. Fíjense que la velocidad teórica de salida era 666 metros por segundo. Cuando consideramos las pérdidas, evidentemente que la velocidad de salida es menor, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué calculamos el teórico, ¿no? Y no vamos directamente al valor real? Porque nosotros tenemos que ver a dónde tenemos que tender, a dónde podríamos llegar a tender, cuál es lo máximo que podríamos lograr, y de alguna manera nos dice cuán lejos estamos en un proceso real respecto al proceso teórico. Eso se hace en todo, en las máquinas térmicas, en las máquinas frigoríficas. En todos esos casos se ve y se analiza siempre el caso teórico, ¿no? Para ver a dónde estamos parados con los cálculos que estamos haciendo nosotros. Creo que aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a ver un ejercicio que es, yo se los voy a dejar a los valores en el sistema internacional anotado para que ustedes después lo calculen, pero lo vamos a hacer en el sistema térmico para ver un poco cómo trabajamos con esto, y es un tema bastante interesante. ¿Dónde lo tengo? Práctico 2. Práctico 2. Se me fue. A ver si es este. No. Este no es. Este no es. Este. Tengo varios abiertos por eso. Aquí vamos. Vamos a leer primero
el desarrollo. ¿Y por qué lo hice en este sistema de unidades y exactamente lo mismo a cómo está en la guía de trabajo práctico que ustedes tienen? Es el problema 6 de la sección 6. Y el problema 6 de la sección 6 dice o pide calcular la cantidad de calor por kilogramo, o sea, hay que ver un caudal ahí, cantidad de calor por kilogramo intercambiada con el medio exterior, aquí tenemos alguna pérdida, por el sistema de la figura, ya la vamos a ver, que consta de una cámara de combustión y una turbina. El caudal de aire, es decir, que lo que vamos a hacer circular es aire, es de 6 kilogramos por segundo y la potencia al eje de la turbina es de 650 caballos vapor. Además se conocen los siguientes datos: presión de entrada, temperatura de entrada, diámetro de entrada, presión de salida, temperatura de salida, diámetro de salida, quiere decir que va a haber una variación del diámetro de entrada y salida, y la variación de energía interna. La potencia, como dijimos, era de 650 caballos vapor. ¿De qué se trata esto? Este sería nuestro sistema, que va a estar, o lo vamos a limitar por una sección de entrada, como la 1, y una sección de salida, como la 2, que vemos a la derecha. Decimos que el sistema, nosotros tomamos, este sería nuestro volumen de control en este momento. Nuestra frontera del sistema está establecida entre 1 y 2. Y los conductos del sistema que vemos ahí. Nosotros decimos que tenemos una cámara de combustión. Y usted me dirá, sí, se produce una combustión, pero el aire, bueno, vamos a suponer que ese aire tiene una cierta cantidad de energía, y esa cantidad de energía que entra a una determinada velocidad, que no la conocemos, ¿sí?, mueve una turbina. Yo la dibujé exactamente igual a como lo tienen en la guía, pero la verdad que podría haberlo dibujado en casi todo el diámetro de la cámara de combustión, donde esa energía que tenemos disponible en esta cámara hace que la turbina gire por el trabajo en los álabes y nos permita entregar una rotación que por digamos, un trabajo en el eje que por la frecuencia nos va a permitir obtener la potencia que recién decía. Evidentemente que a la salida vamos a tener una velocidad de salida que va a ser distinta a la entrada por todo este trabajo que estamos haciendo. Y vamos a suponer que lo que tenemos ahí colgado es un generador. La potencia es de 650 CV, que equivalen a ser, en realidad 0,49, algo así, megavatios. Ponemos 0,5 directamente, y nos permite esta energía que desarrollamos acá en esta cámara, mover la turbina para mover un generador. Hasta ahí vamos. ¿Qué datos teníamos en el problema? ¿Qué datos teníamos? Y bueno, era la presión P/1. No le voy a poner la misma presión que está acá, ni la temperatura, sino que vamos a poner la presión en kilopascal, de entrada 196,13 kilopascal, la temperatura es de 353 Kelvin, el G o M, depende cómo lo guste llamar a un caudal, es de 6 kilogramos por segundo, que es un dato. Eso a la entrada, a la salida va a ser lo mismo, y un intercambio de calor, que es lo que tenemos que calcular, entre el medio y el sistema, o entre el sistema y el medio. Tenemos como dato una variación de energía interna, no nos dice entre qué temperaturas va, y esos 45,4 kilocalorías por kilogramo, llevada a kilojoules por kilogramo, son 1903,72 kilojoules por kilogramo. Y después tenemos de salida la presión, que para este caso que es igual a 98,07 kilopascales, es un kilogramo por centímetro cuadrado. La temperatura T sub 2
que era de 350 grados centígrados, en Kelvin es 623, y la masa, vamos a suponer que es la misma, el caudal es el mismo que ingresó, que no hay pérdida. Vamos a establecer una ecuación del primer principio para sistemas abiertos que pide el sistema de unidades, el sistema técnico de unidades. Tenemos calor, acá energía interna más P por B sería la entalpía, pero como tenemos como dato la energía interna, la vamos a poner, la energía interna a la entrada. Este A es 1/427 para poder relacionar las distintas unidades de trabajo y de calor. Vamos a afectarla por A P1 por B1, que sería como un trabajo de flujo, más A. En este caso, fíjense que la energía cinética es la velocidad al cuadrado sobre 2G. Más, y acá desaparece G en la energía potencial, pero lo tenemos que afectar de A, que era 1/427. A la salida, aquí vamos a poner A por W, porque acá tenemos Q, entonces para expresar el trabajo en unidades de calor, lo afectamos de A, y tenemos lo mismo que a la entrada, la energía interna más AP por B de salida, más la energía cinética, más la energía potencial. Hasta ahora, todo más o menos lo mismo. Recuerden, en este caso podríamos simplificar de alguna manera A, en principio, y decimos que como no nos dieron como dato las diferencias de altura, las cuales hacíamos el ingreso y la salida de fluido, las energías potenciales las suponemos iguales y las eliminamos. Entonces nos va a quedar, teniendo en cuenta todo esto que hicimos, que Q va a ser igual al trabajo más la diferencia de energías internas más la diferencia de las presiones por volúmenes de salida y de entrada más la diferencia de energía cinética de salida y de entrada. Nosotros, ¿qué conocemos de esto? Y algo que no conocemos que es el trabajo. Pero nosotros sabemos que la potencia es igual al trabajo por el caudal. Como a la potencia la conocemos y el caudal también lo conocemos, podemos despejar el trabajo y ya vamos a ver dónde sale este número de 48.750 y conocemos la potencia y conocemos el caudal. Nos da un trabajo de 8.125 kilogramos por kilogramo. Por eso lo vamos a afectar de A para obtenerlo en kilocalorías por kilogramo. Acá habla de 650 caballos vapor. Nosotros sabemos que un caballo vapor es igual a 75 kilogramos por segundo. Quiere decir que 650 caballos vapor lo tenemos que multiplicar por 75 y nos va a dar 48.750 kilogramos por segundo. Y como tenemos nosotros al caudal 6 kilogramos por segundo, en definitiva, nos va a dar aquí este valor en kilogramos por segundo, para que nos den kilogramos por kilogramo al trabajo. Es por kilogramo, ojo, no es kilómetros solo. Si lo afectamos del coeficiente A, que es 1/427, en este caso sería kilogramo por kilogrammetro, kilocaloría por kilogrammetro, nos va a quedar igual a 19 kilocalorías por kilogramo. Acá hay un error, este es kilogrammetro. Uy, disculpe. Entonces ya tenemos calculado W y A por W también. La presión de entrada la conocemos,
pero no conocemos la variación de energía interna, pero no conocemos el volumen. Aplicamos P por B igual a R por T y obtenemos el volumen específico. Podemos aplicarlo, podemos calcularlo a la entrada y a la salida porque tenemos los datos de ambos valores. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Recuerdan que veíamos en otro ejercicio y manteníamos una igualdad y donde decíamos que el caudal era igual a la sección por la velocidad por la densidad? Recordemos que la densidad sería el inverso de la velocidad o la velocidad al inverso de la densidad. Entonces nos queda que la masa o el caudal es igual a la sección por la velocidad sobre el volumen específico. Si nosotros tenemos en cuenta que conocemos, en este caso, los valores de entrada, podríamos calcular con esta ecuación la velocidad de entrada al sistema. Perdón. Denme un segundito. Se me ardieron los papeles. Bien. Necesitamos calcular, no, estaba bien. Necesitamos calcular la velocidad, pero ¿qué es lo que recién calculamos? El volumen específico. Lo que nos queda calcular es la superficie de entrada, para la cual lo podemos calcular porque conocemos el diámetro. Reemplazamos los valores y vemos que la sección de entrada es 0,19 metros cuadrados. Con ese valor vamos a esta ecuación que habíamos planteado, despejamos la velocidad, obtenemos que la velocidad de entrada es de 16 metros por segundo. Ya vamos determinando casi todos los términos de la ecuación del primer, de la ecuación del primer sistema, del primer principio para sistemas abiertos. Uy, me hizo un trabalengua. Pasa por hablar tanto. Como conocemos el diámetro de salida, podemos calcular la sección de salida y con ello calcular la velocidad de salida, porque decíamos que manteníamos el caudal, era constante. Ese valor de la velocidad de salida es de 216 metros por segundo. Hemos acelerado la velocidad de salida. Vamos a determinar la ecuación que habíamos planteado para determinar el valor del calor que estábamos cediendo o entregando a través del sistema. Reemplazamos todos los valores que hemos obtenido y nos da que ese calor puesto en juego es igual a 88 kilocalorías por kilogramo. Hemos aplicado la ecuación del primer principio, hemos determinado mediante ecuaciones simples y conocidas los distintos valores de los términos que componen la ecuación del primer principio de sistemas abiertos y hemos llegado a determinar lo que en principio nos pedía el problema para determinar. Yo voy a ir hacia atrás. Vemos que lo que nos pide es calcular la cantidad de calor por kilogramo intercambiado con el medio exterior por el sistema de la figura. Esto es lo que intercambia por el calor, por el sistema. ¿Qué es lo que pasa si el sistema está perdiendo este calor? Evidentemente que por el sistema esa pérdida va a ser negativa. Si le estuviéramos aportando calor, ese calor para el sistema sería positivo. Donde en una máquina térmica producimos ese calor en la cámara de combustión, que para el sistema ese aporte de calor, esa combustión se va a considerar positiva. A eso quería envolver a este ejercicio. Quiere decir que tenemos una velocidad de entrada del fluido, que en este caso es aire, le damos una cierta energía en la cámara de combustión, con esa energía movemos una turbina, anclada a ese eje o vinculada a ese eje tenemos un generador, sabemos que la potencia que necesitamos a la salida es de 650 caballos vapor y conocemos datos de entrada y de salida. Planteamos la ecuación
y vamos obteniendo los distintos términos con los valores que vamos conociendo y los que son datos, y nos permite determinar la cantidad de calor que necesitamos o que se está produciendo en el medio. A continuación, tenemos la ecuación del primer principio para sistemas abiertos si nosotros empleáramos las unidades del sistema internacional que se modifica en algo. Tendríamos que calcular lo mismo, el valor de B sub 1, el valor de B sub 2, conocemos la variación de energía interna, calculamos de la misma manera velocidad de entrada y salida y nos va a tener que dar, bueno, las energías potenciales son iguales y se anulan, entonces la cantidad de calor nos va a tener que dar igual a la que obtuvimos en este caso, digamos, igual no en valor numérico, sino correspondiente a kilojoule por kilogramo, que se lo dejo para que ustedes trabajen como tarea en la casa. ¿Alguna pregunta? Silencio. Profe, quería avisarle que al final decidimos que es mejor si el parcial se pasa al 23. Bueno, ya lo marco a ese horario. Perfecto. ¿Estamos? Lo dejamos así. Yo de todas maneras en el aula virtual les voy a informar esto y vamos a hacer, les informo cuándo hacemos la prueba. Perfecto, muchas gracias, profe. No, al contrario, por favor. Profe, una consulta, entré tarde. ¿Qué abarca la pruebita, el parcial? Todo lo que vimos hasta lo de título, hasta la variación de título. Son preguntas conceptuales, no les lleva más de 25 o 30 minutos como mucho para hacerlo, con respuestas múltiples. Ah, profe, yo también quería preguntar eso, variación de título, ¿entra? Sí, es simple, una cosa que es simple, fácil. De todas maneras, las preguntas son conceptuales, no hay nada que no hemos hablado acá. ¿Ya? Perfecto, gracias. Sí, Bien, profe, gracias. Voy a tratar de ser más benévolo que con los mecánicos. Faltan 10 minutos, vamos a ver si nos alcanza para ver el otro problema y si no, nos conectamos de nuevo. En este caso vamos a ver algo distinto, que va a ser el de, si lo encuentro, ¿no? No es este. A ver si es este. No. Tengo varios acá, así que vamos a traer todas las ventanas. Acá lo tengo. ¿Cómo han llevado todo esto del aula virtual con los otros profes? Siempre nos juntamos y vemos que de alguna manera salimos del paso, ¿no? Bien, no lo van a encontrar en la guía, pero es un ejercicio de alguna manera acomodado para poder ver qué pasa. ¿Se acuerdan que la aplicación de la ecuación de primer principio de sistemas abiertos lo podíamos hacer en un compresor, que después ya vamos a ver algún ejercicio, en un tubo de pared recta, en turbina y una tobera? ¿Sí? En alguno de ellos ya lo hemos visto, ahora vamos a ver qué pasa o cómo calculamos en un tubo de paredes rectas. Vamos a mencionar qué es lo que dice el enunciado, digamos, del problema, y dice calcular la cantidad de calor puesta en juego en un tubo recto de diámetro 8 centímetros, donde ingresa aire a una altura Z1 de 10 metros, con una presión de entrada de 810,56 kilopascal y temperatura de 310 Kelvin, saliendo a una altura Z2 de 40 metros, quiere decir que tenemos que elevar el fluido, con una presión de 101,32 kilopascal, y como no puede ser de otra manera, hay una disminución de presión por la altura, ¿no? Y una temperatura de salida de 350 Kelvin. Siendo el caudal de aire, en este caso lo llamamos G, igual a 100 kilogramos por minuto, 1,67 kilogramos por segundo,
aplicar la ecuación de primer principio para sistemas abiertos, evidentemente para resolver. ¿Cómo sería el diagrama de lo que estamos viendo? Como siempre, el eje primero, un tubo de paredes rectas donde vamos a establecerle dos secciones, una de entrada y otra de salida, como lo vemos ahí. Vamos a referenciarlo a la posición del tubo respecto a un piso, a una plataforma, o lo que a ustedes les parezca, que van a estar en la entrada y la salida a distintas alturas. Una que llamamos Z1 y la otra que llamamos Z2. Acá eran los 15 metros y los 40 metros. Por la cual va a circular, por este tubo vamos a suponer que circula aire. Y lo que necesitamos calcular es la cantidad de calor puesta en juego en el tubo recto para que se produzca esta variación o variación del flujo entre entrada y salida. Vamos a colocar acá lo que tenemos como dato, P1, T1, Z1. No conocemos la velocidad de entrada. A la salida conocemos P2, que es dato, conocemos T2, que es dato, y conocemos Z2, que es dato. No conocemos la velocidad de salida. Como es aire, la constante del gas ya la conocemos, 0,2870 kJ kilogramos Kelvin. Y nosotros nos pide determinar la cantidad de calor puesta en juego. Aplicamos la ecuación de primer principio sistemas abiertos del sistema internacional y es la que siempre vemos. Acá no es adiabático, por lo tanto Q no va a desaparecer. Tampoco son iguales las energías potenciales de entrada y de salida. Lo que sí vamos a poder anular de alguna manera es el trabajo, ¿no? Porque no producimos ningún trabajo en el esquema. Faltó el tachado ahí. De esa ecuación vamos a despejar el calor, que va a ser igual a las diferencias, esto siempre hablando salida y entrada, de entalpía, energía cinética y energía potencial. Las entalpías no las conocemos, pero conocemos las temperaturas de entrada y de salida. Vamos a la tabla 17, si la tienen a mano, yo les pediría que vayan y me digan cuál es el valor, si alguno se anima a decirme cuál es el valor de la entalpía de la tabla. ¿Hay alguno que la tiene la tabla? Silencio de radio. 310. 24. Muy bien, 310,24. Ahí lo vamos a ver. Sí, 310,24 kilojoules por kilogramo. También podemos ir a averiguar la entalpía de salida, porque conocemos la temperatura de salida, que es 350 Kelvin. Vamos a la misma tabla a 17 y ahí vamos a obtener H2, que es 350,49. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos las entalpías de entrada y salida. No conocemos las velocidades. Y para poder calcular las velocidades, vamos a tener que ver si nos permite conocer los volúmenes específicos, por ejemplo. Entonces vamos a la ecuación de P por B igual a R por T y obtenemos el volumen específico de entrada. Reemplazando los valores, vemos que es 0,11 metros cúbicos por kilogramo. Aplicamos la misma ecuación para la salida y obtenemos B2. Ya vamos a ver para qué, porque necesitamos calcular la velocidad de entrada y salida con la ecuación de continuidad que recién veíamos. Este valor es 0,99 metros cuadrados por kilogramo, metros cúbicos, perdón, por kilogramo. Y ahora vamos a determinar la superficie para después poder determinar la velocidad de entrada y de salida, porque ya conocemos, por ejemplo, el volumen específico. Reemplazamos los valores. Recuerden que habíamos dicho que el diámetro era de
8 centímetros. 0,08 al cuadrado, y nos da que la superficie es de 0,005 metros cuadrados. Muy bien. Ahí vamos a la ecuación de la continuidad, que de donde despejamos la velocidad, caudal, volumen específico sobre superficie, y nos da que la velocidad de entrada es de 36,67 metros por segundo. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la salida. Recién habíamos determinado la velocidad, el volumen específico, y nos da que la velocidad de salida es de 330,66 metros por segundo. Fíjense que hubo una disminución de energía potencial y un aumento de energía cinética. Siempre se va a producir eso. Entonces, las energías cinéticas de entrada y de salida la calculamos de esta manera, siendo una 0,67 kJ por kilogramos y la otra 54,67 kJ por kilogramo. Puede que en un minuto se corte, si no terminamos lo vemos y vemos si no podemos hacer muy largo otro ejercicio que tenemos por acá, de un compresor, si no lo vemos la clase que viene. De la misma manera calculamos las energías potenciales de entrada y las energías potenciales de salida. Acá tenemos G, metros sobre segundo al cuadrado, por 40 metros, que es la altura a la que estamos. Determinamos los valores de la energía potencial de entrada y la energía potencial de salida. Reemplazamos en la ecuación que nos habíamos planteado todos los valores y obtenemos que el calor puesto en juego, espero que nos dé el tiempo, así si terminamos acá no nos conectamos, salvo que alguno me lo pida. No sé, se me fue justo ahora.